Desde los remotos orígenes hasta el día de hoy y en el futuro, Skyway presenta corriente de resaca, tren de olas y mar de fondo. Corriente de resaca o de retorno. Una corriente de resaca o de retorno es una fuerte corriente superficial o semisuperficial de agua que retrocede desde la costa hacia el mar. Se genera principalmente por la rotura irregular de las olas a lo largo de la cresta, llegando bruscamente a la playa con un índice elevado de energía, desvaneciéndose luego sobre el fondo para posteriormente regresar hacia el mar por un canal a través de las olas. Su intensidad depende de la altura de las olas y de las características topográficas de la orilla, siendo además reforzadas por las corrientes de marea, por lo que se hacen más peligrosas en bajamar. Prevención. Aprenda a reconocer las corrientes de resaca. Nunca nade solo o donde no haya rescatistas. Reconozco que esta prevención es difícil de llevar a cabo, pues limitaría el baño en muchas playas o calas carentes de socorristas, además de limitar el baño a la temporada estival, que es cuando se les puede encontrar comúnmente. Tenga esto muy presente, con resaca o no, nunca deje a un niño solo en la playa. El peligro real de las corrientes de resaca no es tanto el ser arrastrado por ellas hacia el mar, sino la forma en que la persona reacciona inadecuadamente tratando de nadar contracorriente, cansándose enseguida y hundiéndose en muchas ocasiones presa del pánico. El método para escapar es no nadar nunca contra la corriente, sino en paralelo a la orilla, ya que la anchura de la zona de resaca por lo general no suele sobrepasar los 10 metros. Las corrientes de resaca se delatan mediante la observación atenta y más fácilmente desde un punto alto, apreciando una zona donde las olas están tranquilas, no llegan a romper, hay espuma y bancos de arena al acercarse a la orilla. Las recomendaciones generales para escapar de una corriente de resaca se pueden simplificar en los siguientes 4 puntos. No luche contra la corriente, ni siquiera los nadadores y rescatistas expertos son capaces de escapar de una corriente de resaca. Nade en paralelo y luego hacia la orilla, aun cuando sienta que se aleja demasiado al nadar horizontalmente, la prioridad es salir de la corriente que lo aleja de la costa. Si no logra escapar, manténgase a flote conservando la calma. Cuanto más agote sus energías, más probabilidades tiene de morir ahogado. Adopte una posición semivertical, pateando controladamente. De esta manera le será más fácil encontrar auxilio. Grite o agite los brazos. De esta forma podrá llamar la atención de los rescatistas con más eficacia. Mar de fondo. En la literatura se entiende como mar de fondo aquella que se forma cuando la profundidad se reduce a más de la mitad de la longitud de la ola. A esta profundidad, el movimiento orbital de la ola comienza a rozar el fondo, lo que conlleva un mayor gradiente de la ola. Siguiendo esta definición, en mares poco profundos, zonas de litoral, rías, ensenadas, etc., solo existiría la mar de fondo. Si bien, al hablar de este tipo de oleaje, generalmente se hace referencia a aquellas olas que aparecen casi siempre rompientes y que se forman en el litoral o en los bajos. Estas aparecen en profundidades mucho menores que en la citada mitad de la longitud de la ola. Colocarse a sotavento de la rompiente dependerá siempre de si es más fuerte la marea que el viento o viceversa. Si observamos unas rachas sostenidas, podemos contar con el tren de olas a nuestro favor, siempre que no exista mar cruzada, como en el caso de las imágenes. Interferencias o mar cruzada. Cuando un tren de olas se ve afectado por un apéndice de tierra y pequeños islotes o rocas, se explica por qué a sotavento se vuelven a encontrar los trenes de olas rotos por la costa, formándose así olas desproporcionadamente altas. Oleaje y marea. Si coinciden viento y marea, la longitud de la ola aumenta, en caso contrario se acorta. Si no coinciden viento y marea, el agua, medio de la ola, corre en contra de su propagación, acortando así la distancia real recorrida. La ola, por tanto, es comprimida. Acortada en longitud, la ola busca la compensación en la vertical, y
para equilibrar su energía aumenta su altura. Con corrientes contrarias de 2 a 3 nudos, esto puede significar un aumento de hasta el 150 al 200%. Así, se produce este doble efecto. La ola se acorta y aumenta en altura, formándose un mar desagradable que puede dificultar la situación del nadador. Volviendo de nuevo y por último al mar de fondo, queremos destacar que este se acentúa en los pasillos angostos o conos de roca, produciéndose así un mayor gradiente de la ola, siendo por tanto desaconsejable usarlo como pasillo de fuga si no es con mar en calma, desprovisto de mareas y viento. Tren de olas. Según la ingeniería naval, el tren de olas se define como la alineación de las olas de igual dirección generadas en el mar por efecto de las condiciones meteorológicas o por los efectos del movimiento de un objeto en la superficie, denominándose periodo al tiempo transcurrido entre el paso de dos crestas consecutivas por un punto fijo. Pudiéramos concretar que son los segundos transcurridos entre ola y ola, es decir, si estamos en la superficie del agua cuando ya nos ha pasado una ola hasta que llega la otra, y llamando a la velocidad de la ola, la velocidad con la que la ola avanza sobre la superficie del agua medida en metros por segundo o nudos. Los trenes de olas se representan por medio de una ola característica que se denomina ola significativa. En ese tren de olas, unos dicen que la tercera ola es la más grande, existiendo el conocido mito de las 7 olas. Habiendo otras más pequeñas, sabemos que existen distintas magnitudes en un tren de olas. El mito de las 7 olas. Aunque la mayoría de las olas tienen un origen caótico, una vez que se forman tienden a establecerse en grupos de viaje. Las olas agitadas y regulares que se generan en las regiones de tormenta del océano y que viajan en la misma dirección llegan a un tipo de compromiso sobre la marcha, juntándose y envolviéndose con su espuma unas a otras hasta que se organizan en paquetes más o menos estables y predecibles. Resulta que cuanto más de estos grupos de ondas viajan desde su fuente, es más probable que se caiga en una secuencia relativamente predecible. Según afirma Fabrice Veron, uno de los mayores expertos en la física de las olas, director del Departamento de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Delaware, Estados Unidos, las olas que se pueden observar en un día de buen tiempo en la playa suelen llegar en promedio en grupos de 12 a 16 olas. En estas series, como tantas veces ocurre en la física de grupos, la ola más alta tiende a situarse en el centro del grupo o punto de máxima amplitud, para luego volver a disminuir y empezar la serie de nuevo. La primera ola del grupo es muy pequeña, la siguiente es más grande, y así sucesivamente hasta que se llega a la más grande en el centro de la serie. Entonces, si hay 14 olas de media en una serie, la séptima ola es la más grande. A continuación, se hacen más pequeñas de nuevo, como en una especie de descanso. Ahí radicaría la posible base para el dicho popular sobre que las olas vienen en series de 7, al discriminar las olas que van disminuyendo y solo fijarnos en las que van creciendo. No recomendando en absoluto los actos de estas imágenes, utilizar el ciclo de olas en cantiles o acantilados es algo que siempre he animado a entrenar de forma controlada. Para ello, hemos de contar el ciclo de olas para identificar cuál es la de mayor gradiente. Colocarnos de cúbito supino, con los pies dirigidos hacia la roca, como en la natación defensiva empleada en aguas rápidas para así tratar de abandonar las aguas. Realizar este tipo de técnicas sin la supervisión y apoyo de personal entrenado es fácil que culmine con un accidente por traumatismo o, lo que es peor, morir ahogado. Aun siendo arriesgado, esta puede ser la única forma de no quedar atrapado con mar de fondo en un pasillo angosto o conos de roca, utilizando para nuestro beneficio el mayor gradiente de la ola. Los rescates que involucran olas rompientes pueden ser particularmente difíciles y críticos. Los factores a considerar incluyen las condiciones del oleaje, el equipo disponible, la condición del paciente y el estado físico y la habilidad del rescatista. Por todo ello, practica la natación en aguas confinadas o abiertas, de forma prudente. No menosprecies nunca a la mar. Esta puede arrullarnos como a un bebé, pero también ser el motivo de nuestra muerte. Piensa que los surfistas o nadadores de aguas abiertas
Portan por lo general trajes de neopreno que les otorga flotabilidad positiva, pero en tu caso todo va a depender de tu prudencia y acuaticidad. Desde edad temprana enseña a tus hijos a nadar y a respetar el agua. Y por favor, jamás dejes desatendido a un niño cuando un cuerpo de agua le sea próximo. Soy J.M. Solana, CEO en SciWay, Survival Instructor World Association, instructor de supervivencia técnico-táctica en activo desde hace más de 30 años.